Hola a todos, bienvenidos una vez más a Más que Dos. Estamos aquí de paseo hoy. Del tema que le queremos hablar es lo referente a las diferencias entre vivir en los Estados Unidos y vivir aquí en España, y qué fue lo que nos hizo a nosotros decantarnos por venir para acá, para España. Por supuesto, vamos a hablar de las experiencias desde nuestro punto de vista, pero no solamente, porque también tenemos muchas amistades que viven en Estados Unidos, de las cuales nos hemos informado para poder traerle la información, valga la redundancia, lo más certera posible a este video. Una de las cosas que saltan al análisis es, por ejemplo, un dicho que repiten mucho los cubanos, que en los Estados Unidos se vive para trabajar y que en España se trabaja para vivir. Y por lo que hemos comprobado, aquí se trabaja para vivir realmente. Y la gente vive. La gente sí tiene que trabajar 8 horas diarias, o 30, o no, 30. 8 horas diarias, o 7, o 6. No, porque aquí se ve las horas semanales que trabaja. Las 8 horas completas a la semana son 40 horas. Y cuando trabajas menos estás a 30 o 35. A ver, aquí se trabaja, como decía Ale, pero es que allá el tema de trabajar, por lo menos las personas con las que nosotros hemos tenido contacto, es una intensidad muy grande. Y así todo el dinero que logran recaudar de ese trabajo tan intenso que hacen, les alcanza meramente para pagar alquiler, pagar comida, los que tienen carro, que saben que es otro punto necesario ya por las distancias tener carro, pagar todo lo relacionado con el carro. Y entonces así el dinero como que no les rinde, por lo menos los que conocemos, tanto como para tomarte un 5, quizás algunas vacaciones, por lo menos también al inicio, ¿no? Pero también hay que partir de que no es lo mismo la vida del que ha trabajado durante muchos años allá al que acaba de emigrar, que en cualquier condición es difícil, en este país, en aquel, en cualquiera. Pero bueno, comparando la vida de dos emigrados acabados de llegar aquí y acabados de llegar a Estados Unidos, bueno, pues allá está bastante más complicado el hecho de poder disfrutar el dinero que sale de tu trabajo, porque los costos son bastante elevados. Recuerda suscribirte si te está gustando nuestro contenido, nos apoyas mucho con eso. Suscríbete, comenta y comparte. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, España no es un país para hacerse millonario. España es un país para vivir decentemente, pero no es un país donde, no quiere decir que no se puede, sí, claro que se puede, pero en comparación con los Estados Unidos está en desventaja. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, el emprendimiento personal, lo que vendrían siendo los autónomos aquí, tienen muchas menos trabas. Sí, exactamente, tienen muchas más facilidades. Y en España, lamentablemente, sucede lo contrario, ¿no? En España es mucho más difícil hacer un emprendimiento por toda la carga fiscal que... Los impuestos. Exactamente, la carga fiscal que hay aquí, lamentablemente. Resumiendo un poco, sería como dicen las personas por ahí, que si tú lo que necesitas es hacer dinero, tener ganancias de una manera un poco más rápida, quizás el lugar para ello sea Estados Unidos. Y bueno, si quieres vivir con una calidad de vida un poco más tranquila, un poco más asegurada, también vamos a ver otros aspectos ahora, en ese caso sería España. Se nos fue el sol. Una cosa que creemos nosotros que se está haciendo tendencia es que la gente que vive, por lo menos en Estados Unidos, estamos hablando específicamente de cubanos, que es los casos que conocemos, trabajan toda su vida en Estados Unidos, hacen dinero y después se vienen para acá, para España, a vivir la vida de jubilados. Que bueno, el que lo puede hacer tiene que ser una cantidad, considerable. Claro, una vida entera de trabajo prácticamente sin poder disfrutar los frutos de ese trabajo. No estamos diciendo que siempre sea así, porque no se puede ser absoluto, pero sí creemos que la mayoría de las personas ese es el caso. En Estados Unidos, por lo que sabemos, por lo que nos han dicho, gente que vive allá, se vive mucho endeudado. Eso estresa demasiado. No quiere decir que en España no se tengan deudas, pero sí son muchas menos. También está el tema de los precios. Vamos a hablar de dos cosas esenciales, lo que viene siendo comida, ¿no? Y alquiler. En Estados Unidos estas dos cosas ahora mismo tienen unos costos bastante más elevados.
Es verdad que es probable que los salarios también sean más altos que aquí por lo que nos han comentado, pero de todas maneras las personas tienen que tener hasta 2 y a veces 3 trabajos, según nos comentan, para lograr costear estos 2 aspectos que son tan importantes. Y lo otro sería el tema de la salud, que aquí tendrías la salud pública, el acceso a la salud pública, y allá, sin embargo, siempre vas a tener que pagar por tener acceso a cualquier servicio médico, el que sea. De hecho, tenemos amigos médicos que nos han comentado que hay tratamientos en los cuales, si bien tienes allá en Estados Unidos un % de descuento, de todas maneras la cantidad que terminas pagando es súper alta. Y aquí hay muchos tratamientos de enfermedades, no sé, pongamos un ejemplo, cáncer, quimioterapia, radioterapia, ese tipo de cosas que son bastante caras allá, y aquí tienes el acceso a ello gratuito, que sabemos, a ver, no vamos a caer en el tema de que se pagan los impuestos y tal, pero bueno, se entiende lo que estoy queriendo decir con gratuito, comparándolo con Estados Unidos. Sí, eso es lo que decía al inicio, que aquí hay mucha más carga fiscal y sí, de ahí sale todos los fondos para costear la salud pública que hay en este país. Puede que no sea perfecta, pero es muy, muy, muy buena. Suscríbete y comenta y comparte. Nada más te voy a decir eso. Nada más. En este mismo sentido, otra ventaja que yo le vería al sistema de salud de allá es la calidad del servicio. Lo mismo que comentaba, tenemos amigos médicos y el servicio que se ofrece, las innovaciones, las tecnologías, esas realmente son de punta, y los profesionales están bastante, muy, muy, muy bien cualificados. No estoy diciendo que aquí no lo acabamos de decir hace un momento, aquí nos han atendido de maravilla, creemos que tienen una buena calidad, pero sí creo que es probable que allá sea un poquito superior y sea una ventaja si es lo que buscan algunos a la hora de hacer la comparación. Un aspecto que yo creo que es súper importante, yo creo que lo hemos mencionado en muchos de nuestros videos, también vuelvo a repetir, sale de la experiencia de nosotros en este lugar específico de España que estamos, que todos saben que estamos al norte, y es la seguridad. Nosotros aquí nos hemos sentido muy seguros, cosa que Estados Unidos sabe que tiene unos índices de violencia bastante altos. Entonces eso sería una ventaja también a tener en cuenta a la hora de decir a qué país tú emigras. También si tienes niños, por ejemplo, la preocupación de tener niños allá, de que un niño no puede correr libremente en la calle o en el parque. No digo que no lo puedan hacer, pero siempre está la preocupación de estar vigilando muy activamente al muchacho, que no se sienta esa libertad con la que yo veo que los niños están aquí. Han venido amigos a visitarnos y nos han dicho, esto que están haciendo estos niños ahí, corriendo con el perrito hasta allá solos y los padres vigilándolos aquí, allá probablemente no lo puedan hacer, pero van a estar vigilando todo el tiempo de si viene un extraño, se les acerca. Y también las escuelas, yo no creo que aquí los padres tengan esa preocupación que pueden tener los padres cuando están los niños en la escuela, la violencia que se ha visto. Yo creo que aquí no hay mucho, yo creo que nunca he oído con noticias de tiroteos aquí en una escuela, ni nada, ni un apuñalamiento en una escuela. Aquí lo que se está viendo ahora mucho es noticias de asaltos, esas cosas en ciertas ciudades, no en todas. Eso te iba a decir, aquí donde estamos nosotros... No es el caso. No quiere decir que no haya habido casos, pero en comparación con el resto de España, aquí en Asturias es la cosa muy diferente, es mucho más tranquila. Como todo, nada es absoluto. O sea, hay que dejar claro que estamos hablando de las generalidades de los dos lugares, pero nada es absoluto. Aquí también pasan cosas, pero es que en comparación, si hablásemos de índices, de cantidades... pues es a lo que nos estamos refiriendo, es bastante más bajo. Otra cosa que creemos que es importante mencionar es que la calidad de vida aquí en España, según nuestra experiencia y experiencia de gente que ha estado en los dos lugares, en Estados Unidos y aquí en España, aquí en España la calidad de vida es superior. Superior en el sentido de que vives más tranquilo, vives más relajado, vives más centrado en ti mismo y en pasarla bien. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, el transporte público. Aquí fácilmente no tienes necesidad de comprarte un carro o un coche, como se dice aquí. Sin embargo, en Estados Unidos es obligatorio tener carro. Tener carro y todo lo que conlleva. El gasto primero de la compra del carro, segundo la gasolina, tercero el seguro. Y aquí si no quieres no te compras un coche, ¿no? Siempre es bueno tenerlo porque teniendo un coche
puedes trabajar en otra ciudad y nada, un trayecto de media hora como si fueras en guagua o bus, como se dice aquí. No, es una comodidad siempre, eso no se puede negar. Claro, pero bueno, no es una obligación como tal. Claro. Sin embargo, en los Estados Unidos sí. Y hablando de este mismo aspecto de la calidad de vida, se han visto muchos videos, muchas opiniones. Las personas en Estados Unidos viven muy estresadas todo el tiempo. Y bueno, aquí nosotros no podemos filmar mucho a las personas porque, bueno, no es adecuado, pero ustedes tendrían que ver, o los que son de acá lo sabrán, la tranquilidad con la que viven las personas aquí. Tú las ves disfrutando, realmente disfrutando. Ya lo decíamos en un video, aprovechan cualquier momentico, cualquier festivo, fin de semana, salió el sol, ese es el momento ideal. Ahora mismo la playa está llena de personas, o los bares o terrazas. O sea, las personas aquí disfrutan, pero disfrutan de una manera que tú lo ves relajado, con sus animalitos, con su familia. O sea, no se ve el estrés, que probablemente sea por muchas de las razones que hemos hablado anteriormente, que se vive en los Estados Unidos. Y mira, una cosa que a nosotros nos encanta de aquí, y es el tema de la gastronomía. Aquí todo lo que tiene que ver con comida es exquisito. No, aquí sí no estoy diciendo que allá no lo sea. Creo que allá la mezcla de muchas culturas influye también en que haya variedad. Pero la calidad de cómo se consume aquí es otro nivel realmente. Las oportunidades que hemos tenido de los lugares que hemos ido aquí, vaya, es una cosa... La verdad es que sí. Cada vez que vamos a un lugar y comemos, nunca hemos virado insatisfechos, ni con una queja, ni de que esto estaba malo, que esto no estaba bueno. No, salimos contentos y que no nos pesa el dinero gastado, porque tú dices, valió la pena, lo disfruté. Esa era una cosa que nos pasaba últimamente en Cuba, que buscábamos lugarcitos donde, yo lo decía en el primer video creo, buscábamos lugares donde lo que uno ganaba, invertirlo en disfrutar, y no salías satisfecho, más bien todo lo contrario. O sea, ya esas últimas salidas te cuenta que pasábamos mucho trabajo, ya no... Incluso muchas veces pedíamos algo y nos traían otra cosa totalmente diferente. Recuerdo que una vez pediste un cheesecake, una tarta de queso, y le trajeron un vaso con unas galletas trituradas con una capa de algo que sabía mango. Pero dime amargo, algo tú, amargo, sí, algo que tenga mango en una tarta de queso. Yo eso nunca lo he visto. Y además que no sabía bien. Simplemente eso, porque si tú dices, bueno, nada, ellos le dicen a esto tarta de queso y está rico, bueno, y sabe bien, bueno, tú lo aceptas y ya, te lo comes y ya, y te lo comes con gusto. Últimamente era así. Que bueno, ese es el caso de Cuba, no estamos hablando de Cuba, esto es un comercial. Sí, exacto, esto es algo para refrescar. Y bueno, no menos importante, y es bastante obvio, pero está el tema del idioma. O sea, el que no conozca inglés de Estados Unidos, bueno, aunque se dice que por lo menos en Miami, la Florida y tal. Sí, no, ahí en la Florida, en Miami, el cubaneo ahí está. La Florida está, Miami está tomada por los cubanos. No, pero claro, no estamos hablando solo de ese lugar, estamos hablando de Estados Unidos. El idioma es algo importante y aquí tenemos la comodidad del español. Ahora queremos les vamos a enseñar aquí unas tomitas de este lugar, porque esta parte de la costa la habíamos visitado, pero esta zona en específico, que es como que hay muchos yates, barquitos y todos estos botes, esta parte no la habíamos visitado, y resulta que caminando hoy bastante hemos descubierto unas zonas preciosas de esta bahía, que además es súper grande, no pensábamos que fuera tan grande.